donde entran lo hereditario, las experiencias familiares, las tendencias, inclinaciones. A veces la tendencia en la dolencia psíquica es de origen claramente familiar, por ejemplo, y la esfera más baja del subconsciente es la del subconsciente colectivo que pertenece a todas las personas por igual y donde puede darse esa filtración o comunicación cuando se da una trascendencia hacia abajo. Advierte el autor sobre el peligro que acecha también a los que con sus consejos y oraciones procuran ayudar a la persona afectada por molestias de tipo cultista. O sea, también es peligroso, pero, en fin, uno puede hacerse fuerte en Dios. Es la experiencia que confirma la praxis de la Iglesia Católica cuando reserva la práctica del exorcismo para sacerdotes cuidadosamente seleccionados, no para cualquiera, porque el exorcista, si no tiene suficiente vida interior, fuerza psicológica y espiritual, puede verse afectado por la práctica del exorcismo. Se produce una especie hasta de enemistad personal entre el demonio y la persona que practica el exorcismo. En síntesis, podemos recordar la frase de Goethe, que dice: no puedo librarme de los espíritus que invoqué. O sea, uno puede entrar por curiosidad en estos terrenos, pero después no sabe cuándo y cómo puede salir. No puedo librarme de los... Viene el estado alfa, que sería el estado de semisueño, de sueño de semivela o incluso de sueño liviano. Luego a ver, se me están mezclando las letras griegas. Está el delta, sí. No, el delta es del inconsciente, es el inconsciente profundo. Creo que sí, creo que es gamma. O sea, bueno, el estado de sueño profundo. Si el control mental da una serie de técnicas de entrenamiento para funcionar con 7 a 12 ciclos, o sea, en alfa, pero estando despierto. O sea, no dormido, sino despierto y con control sobre lo que la persona hace en ese estado. A través de eso, señala, se pueden desarrollar una serie de facultades y una serie de poderes sobre el dominio de la misma persona e incluso sobre el influjo o programación del físico en la misma persona o del físico en otra persona, lo cual se utilizaría para las curaciones. Hasta ahí, en fin, muchos de los aspectos de dominio sobre sí mismo se pueden encontrar también a través de otras formas de control que no necesitan recurrir a eso. El libro del padre Irala, por ejemplo, Control Cerebral y Emocional, Eficiencia sin Fatiga, indica muchas de esas formas de autodominio de la persona. O sea, en los primeros grados del trabajo de la técnica de control mental, yo no encontraría mayormente objeciones. El problema para mí aparece en grados superiores de la técnica, y aparece por 3 elementos fundamentales que señalaría. El primero está cuando en alguno de los grados más avanzados de la práctica del control mental se llega al desarrollo de facultades PES, que para los psicólogos sería percepción extrasensorial. Los de control mental la llaman proyección efectiva sensorial. O sea, es el despertar facultades de clarividencia y facultades de tipo parapsicológico. Eso, en general, los parapsicólogos señalan que es entrar en un terreno peligroso cuando se trabaja en el desarrollo de esas facultades. Pero lo que más me llama la atención, o me hace prevenir, es que en un determinado momento de ese tipo de cursos, después de haber construido mentalmente, es decir, visualizado, encontrándose en el nivel alfa, un laboratorio mental que se dota con distintos elementos, se hace aparecer en ese laboratorio mental lo que llaman ellos los consejeros psíquicos, que el mismo fundador del método, José Silva, dice: no sabemos bien qué son, pero son personalidades, ya digo, no personas distintas. Cuando uno habla de un consejero psíquico espiritual, piensa en un director espiritual, en un asesor. Aquí se trata de personalidades que son interiores, visualizadas en ese laboratorio mental y que asumen la forma de personas reales o incluso de personajes de novela. En algunos de los libros de Silva se menciona, qué sé yo, a Otelo como una de las personas que apareció como consejero dentro del laboratorio mental. Eso ciertamente toca una cosa de tipo mediúmnico y está, para mí, bordeando lo del desdoblamiento de personalidad. Por otro lado, creo que hay otro elemento, el tercero, perdón, con esto termino, hay un tercer elemento que para mí se produce en
en esos terrenos una confusión entre el plano psíquico y el plano espiritual. O sea, lo que señalaba antes de una trascendencia hacia lo inferior. ¿De qué manera se produce? Porque se pretende a través de un entrenamiento psíquico que lleva a una persona a funcionar conscientemente en ese estado alterado de conciencia que es el nivel alfa, y se confunde ese funcionamiento psíquico con lo espiritual, cuando se dice que en ese nivel uno se encuentra con los reinos interiores, y cuando se utiliza para eso, como lo hace, no sé si lo... Sí, como lo hace el mismo fundador del método en Reflexiones sobre el control mental, utiliza la frase de Cristo: el reino de Dios está dentro de vosotros. El reino de Dios es lo que uno puede captar, o con lo cual uno puede ponerse en contacto o puede vivir cuando se pone a funcionamiento en el nivel alfa. Para mí ahí hay incluso una confusión de planos. Dice, no hay nada oculto que no quede revelado, dice la Escritura. Para el que funciona en el nivel alfa puede adquirir información, de modo que no haya nada oculto para él, ni nada que no quede revelado. O sea, confunde la revelación con un funcionamiento en un determinado nivel psíquico. Y en varias otras ocasiones se mezcla ahí lo religioso con lo psicológico, incluso por el hecho de que funcionando ese nivel uno se pone en contacto, se pondría en contacto con lo que llama la suprema mente. O sea, para no usar, digamos, el nombre de Dios no queda claro si lo identifica o no, pero se pone en contacto con la mente suprema. Eso aparece en el libro de Silva, Reflexiones sobre el método de control mental, también en el de Knight, Psicoorientología. En los niveles inferiores no necesariamente. Para mí, en este nivel, o sea, cuando se mezcla eso con lo religioso, o cuando se identifica un determinado funcionamiento psicológico con ponerse en contacto o encontrar a Cristo en la psiquis, o confundir un funcionamiento de nivel psicológico interior con el reino de Dios, ahí sí. Ajá. Sí, o sea, eso es un tema que cuando lo he tocado, mucha gente que había leído el libro lo ha mirado con sorpresa. Me ha dicho, pero ¿cómo Juan Salvador Gaviota es un libro esotérico? Incluso le pareció un disparate. En la polémica que tuve con algún parapsicólogo después del curso en San Luis, decía, ve fantasmas, porque dice que el libro es un libro esotérico. Sin embargo, esa es una de las formas de penetración. O sea, la mayor parte de la gente que lee el libro no llega a afectarle demasiado, porque uno saca la idea de que la gaviota que se preocupa por volar y no por la comida, da una idea de una superación espiritual en la vida y se queda con eso. O sea, en lugar de preocuparse solo por las cosas materiales, hay que preocuparse por volar alto, es decir, por elevarse espiritualmente. Pero si uno empieza a analizar de qué manera se produce la elevación espiritual, en ese libro aparece claramente afirmada la doctrina reencarnacionista. O sea, la gaviota no consigue la perfección espiritual en una vida. Cuando termina la vida, piensa que ha llegado al cielo y se da cuenta que en el cielo hay limitaciones. Y entonces ahí le explican, no, hacen falta 100 vidas para darnos cuenta de que hay algo más que comer y otras 100 para empezar a crecer, y hacen falta 1000 vidas para llegar a un estado superior. ¿De qué manera se llega a ese estado superior? No por la fe. Uno de los instructores, Juan Salvador Gaviota, dice, no, la fe no sirve para nada. Es aprender a volar, o sea, es por el solo esfuerzo del hombre que el hombre va llegando a esos estados superiores de conciencia. Ese libro aparece con un lenguaje cristiano. Juan Salvador Gaviota, ¿quién es? Aparece el nombre del Salvador, o sea, de Cristo y de San Juan. El discípulo preferido de él se llama Pedro Pablo Gaviota, y hay otros nombres así. En un determinado momento, cuando Juan Salvador Gaviota ha vuelto, o sea, se ha separado y lo deja Pedro Pablo Gaviota para que continúe con su misión, una de las cosas que le dice, que no me tomen por Dios, que no hagan de mí un Dios. O sea, Cristo que deja a Pedro y a Pablo, pero dice que no me hagan un Dios. No es un Dios, es simplemente un hombre que ha alcanzado por su propio esfuerzo un estado superior. Y Pedro Pablo Gaviota en un momento dice, se da cuenta con sorpresa de que él no era más divino que el mismo Pedro, y que lo que había hecho Juan Salvador Gaviota también lo podía hacer él. O sea, hay una imagen de Cristo, pero de un Cristo que no es Dios, sino un maestro que enseña al hombre a subir, a trepar,
por su propio esfuerzo, sin la gracia y sin la fe. O sea, por ahí aparecería, en fin, hay varios otros elementos más, pero... En mi opinión, yo le diría que no, por los motivos que señalaba antes. Perdón, no lo entiendo, ¿lo de cursillo cristiandad? No sé, pienso que no, yo no he hecho cursillos, pero pienso que no es eso, ¿no? Pienso que no es eso, nada que ver, ¿eh? No, el lavado de cabeza es cuando hay, qué sé yo, técnicas psicológicas que esclavizan al hombre de alguna manera, que le impiden pensar, etcétera, ¿no? O sea, no basta con que a lo mejor en alguna meditación se toque un poco los sentimientos para decir hay un lavado de cabeza, no, eso es distinto. Bueno.